Buenas noches. La materia que voy a presentar el día de hoy es Historia Universal, temario de la Guía para Admisión de la UNAM 2024. Y vamos a iniciar con el primer tema, que es la historia. Y bueno, voy a comenzar dando una breve definición de qué es la historia. La historia es el estudio y la narración de los acontecimientos pasados que han influido en el desarrollo y evolución de la humanidad y de otras entidades, como lo fueron o lo son actualmente las sociedades, las culturas, las instituciones y las civilizaciones. Esta disciplina, técnicamente, busca comprender el pasado a través de las investigaciones de fuentes. Por un lado, tenemos las fuentes que son primarias y también tenemos lo que son las secundarias, analizando así los eventos, causas y consecuencias para proporcionar una interpretación y explicación de los procesos históricos. La historia no solo se limita a la recopilación de los datos y fechas, sino que también implica la interpretación crítica de la información para comprender mejor el presente y en algunos casos prever el futuro. Por otro lado, tenemos una breve definición que dice que la definición más completa señala que la historia es una ciencia social que estudia el pasado para así poder ayudar a los seres humanos a entender a la sociedad en la que viven y así comprender su presente. El historiador Pierre Vilar menciona que la historia nos da la utilidad de leer el periodo para poder comprender el presente en el que nosotros vivimos. Por otro lado, tenemos la parte que es la periodización de la historia. Y bueno, este es el proceso de dividir la historia humana en periodos directos y significativos con el fin de comprender y organizar de manera más efectiva los eventos y procesos históricos. Estos periodos suelen basarse en cambios que son significativos en la sociedad, la política, la economía, la cultura y otros aspectos de la vida humana. Algunas de estas periodizaciones más comunes incluyen lo que es la tradición, la cual divide la historia en grandes periodos como la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La periodización basada en eventos clave, la cual principalmente se centra en eventos que son específicos y marcan el inicio o fin de un periodo, como por ejemplo el inicio de la agricultura, el advencimiento del cristianismo, la revolución industrial o las guerras mundiales. Por otro lado, tenemos la periodización basada en cambios, que son tecnológicos, la cual, bueno, esta parte divide la historia en función de avances tecnológicos importantes, como la invención de la escritura, la aparición de la imprenta o, bueno, en su caso, la revolución digital. Por otro lado, también tenemos lo que es la periodización basada en los movimientos culturales o intelectuales, las cuales se enfocan en cambios en el pensamiento humano, como el Renacimiento, la Ilustración o el Romanticismo. Y bueno, la periodización basada en cambios sociales políticos, que técnicamente este divide la historia en función de transformaciones en la estructura social y política, como la transición de la sociedad estamental o la sociedad de clases, o bueno, podríamos decir, por ejemplo, los movimientos por los derechos civiles. Si bien la periodización de la historia se divide en tres partes: la prehistoria, la historia y tenemos lo que es, bueno, la definición de prehistoria. La prehistoria se refiere al periodo antes que la escritura, la cual se desarrollará y se utilizará para registrar los acontecimientos. En la prehistoria, el conocimiento sobre el pasado se basa en la arqueología, la antropología y otras disciplinas, las cuales están relacionadas y bueno, que estudian restos materiales culturales dejados por las sociedades antiguas. La prehistoria se divide en varias épocas, como el paleontológico, el mesolítico, el neolítico y la edad de los metales.
que es la edad del cobre, la edad del bronce y la edad de hierro, dependiendo de la tecnología, la cual está utilizada por las sociedades humanas en diferentes momentos y regiones del mundo. Por otro lado, la historia comienza con el desarrollo de la escritura y la capacidad de los seres humanos para poder registrar y transmitir información de generación en generación. La historia se caracteriza por la presencia de registros escritos, los cuales permiten a los historiadores reconstruir y así comprender los eventos pasados. Esto quiere decir, así como las sociedades culturales que lo produjeron. La historia también está subdividida en diferentes periodos, como la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Cada una de estas, las cuales está marcada por cambios que son significativos en la sociedad, la política, la economía y la cultura. Por otro lado, también tenemos lo que es la protohistoria. La protohistoria es un término utilizado en la disciplina histórica para referirse al periodo de transición entre la prehistoria y la historia, propiamente dicha. Es decir, esta parte se encuentra en un término medio entre la prehistoria y la historia. Y bueno, esta se caracteriza por la presencia de algunas sociedades que han desarrollado formas incipientes de escritura o que han entrado en contacto con sociedades que tienen sistemas de escritura, pero cuyos registros son limitados o parciales. En la protohistoria, aunque existen algunas formas de escritura, los registros son escasos o fragmentarios, lo que dificulta así la comprensión completa de la sociedad y sus procesos históricos. A menudo se utilizan fuentes arqueológicas, lingüísticas y otras evidencias indirectas para complementar la información disponible. Podemos decir que el término protohistoria suele aplicarse principalmente a periodos específicos de la historia en diferentes regiones. Por ejemplo, tenemos la Edad de Bronce en Europa o el periodo de la civilización del Valle del Indo en el subcontinente indio. Estas etapas se observa una creciente complejidad social, económica y política, así como los indicios de las interacciones entre diferentes grupos humanos, pero la falta de registros escritos detallados dificulta la comprensión completa de estos procesos. Por otro lado, tenemos lo que es la prehistoria. La prehistoria se refiere al periodo en el tiempo antes del surgimiento de la escritura de una sociedad o región en particular. Durante este largo periodo se abarcan millones de años. Los seres humanos desarrollaron herramientas, lenguaje, cultura y formas de organización social sin la capacidad de dejar registros escritos de sus actividades. La prehistoria, como ya lo mencioné, se divide en varias épocas y bueno, algunas de las cuales tenemos lo que es la parte del Paleolítico. Este periodo fue el más largo de la prehistoria, que se extiende desde la aparición de los primeros homínidos hace aproximadamente 2,5 millones de años hasta el final del último periodo glacial hace unos 10.000 años. Durante el Paleolítico, los humanos eran cazadores y recolectores. Y bueno, dependían de herramientas de piedra y técnicas de supervivencia básicas. Por otro lado, tenemos lo que es la parte del Mesolítico, que también es conocido como el periodo de intermedio del Paleolítico. El Mesolítico se caracteriza por cambios climáticos y culturales, incluida así una mayor diversidad de las herramientas de piedra y una adaptación a los nuevos entornos después de los retrocesos de los glaciares. Por otro lado, la parte del Neolítico marca el comienzo de la agricultura y la domesticación de los animales, lo cual lleva a la aparición de los asentamientos permanentes y al surgimiento de las sociedades agrícolas. Se desarrollan aquí la cerámica y las herramientas de piedra, que son pulidas, y se producen lo que son los avances de la tecnología y la organización social. Por otro lado, en la edad de los metales se subdivide en tres periodos: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad de hierro. Durante estos periodos
Los seres humanos comienzan a usar metales para fabricar herramientas y armas, lo que impulsa aún más el desarrollo tecnológico y social. Y bueno, la prehistoria concluye con la aparición de la escritura en una sociedad, que quiere decir marcando el comienzo de la historia registrada y perteneciendo a un mayor entendimiento de los acontecimientos y procesos humanos a través de documentos escritos. Por otro lado, tenemos la Edad Antigua. La Edad Antigua es un periodo de la historia que se extiende desde la aparición de las primeras civilizaciones con escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Esta época se caracteriza por el surgimiento y desarrollo de algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia, así como por los avances que son significativos en el área como la política, la religión, la filosofía, la ciencia y las artes. Algunas de estas civilizaciones más destacadas en la Edad Antigua incluyen lo que son Mesopotámica, con civilizaciones como la Sumeria, la Alcadia, la Babilónica y la Siria. La Mesopotamia fue una de las primeras regiones en desarrollar la escritura cuneiforme y establece complejas estructuras políticas y sociales. Por otro lado, tenemos Egipto, que fue la civilización egipcia, la cual desarrolló a lo largo del valle del río Nilo y produjo avances significativos en la arquitectura, como lo son las pirámides y los templos, escritura de los jeroglíficos, a la astronomía y la medicina. La Grecia antigua. La civilización griega tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de la cultura occidental. Destacó en áreas como la filosofía, la democracia, la literatura, el arte y la ciencia, estableciendo así importantes colonias en todo Mediterráneo. Por otro lado, tenemos lo que es la Roma antigua. La República Romana y el Imperio Romano fueron dos periodos importantes en la historia de Roma. La República se caracterizó por su sistema político, basado en la participación ciudadana, mientras que el Imperio Romano fue conocido por su expansión territorial, su gobierno centralizado y su influencia durante la legislación, la ingeniería y principalmente el derecho. Y bueno, estas son algunas de las civilizaciones más destacadas de la Edad Antigua, pero hay muchas otras que contribuyeron al desarrollo de la humanidad durante este periodo crucial de la historia. Por otro lado, nosotros tenemos lo que es la Edad Media. La Edad Media, también conocido como la era medieval, es un proceso de la historia que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 después de Cristo, hasta el comienzo del Renacimiento en el siglo XV. Esta época se caracteriza por una serie de cambios significativos en la sociedad política, la economía, la cultura y la religión en Europa y bueno, en otras partes del mundo también. La Edad Media se divide convencionalmente en tres periodos. La Alta Edad Media en el siglo V al siglo X. Y bueno, durante este periodo, Europa experimentó la fragmentación política y social, así como la expansión del cristianismo, las invasiones bárbaras, la migración de los pueblos germánicos, las luchas internas que llevaron al colapso del Imperio Romano en el occidente. Surgieron nuevos reinos y dinastías, y la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, ya que ésta se convirtió en una institución central en la vida europea. Por otro lado, tenemos la plena Edad Media del siglo VI al siglo XIII. Este periodo estuvo marcado por un renacimiento cultural y económico, conocido como el Renacimiento del siglo VII, y se produjo un aumento en la actividad comercial y urbana, así como los avances en la agricultura, las tecnologías y las artes. También fue una época de expansión territorial y de conflictos, como las cruzadas y las luchas feudales. Por otro lado, tenemos la Baja Edad Media, en el siglo XIV al siglo XV. La Baja Edad Media estuvo marcada por desafíos como lo fue la peste negra, que diezmó la población europea y la crisis del feudalismo. Surgieron nuevos movimientos culturales y sociales, como lo fue el humanismo y las reformas religiosas.
Además, se produjo un gran resurgimiento del comercio y el renacimiento urbano, sentando así las bases para el periodo del Renacimiento. Y bueno, la Edad Media no solo se limita a Europa, sino que también incluyó desarrollos muy significativos en otras partes del mundo, como lo fue en el mundo islámico, en el Imperio bizantino y en Asia Oriental. Y bueno, a pesar de sus desafíos y conflictos, la Edad Media sentó las bases para el desarrollo posterior de la civilización occidental y dejó un legado duradero en las áreas como la política, la religión, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Y vamos con el último tema, que es la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo de la historia que le sigue a la Edad Media y precede a la Edad Contemporánea. Generalmente, esta se considera que se abarca desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII o bien principios del siglo XIX, dependiendo del enfoque histórico específico que se estudie esta edad. Esta época está marcada por una serie de cambios que son significativos en todos los aspectos de la vida humana, incluyendo la política, la economía, la sociedad, la cultura y la ciencia. Algunos de los desarrollos más destacados de la Edad Moderna incluyen el Renacimiento, siglos XV al siglo XVI. Este fue un periodo de renovación cultural y artística que se originó en Italia y se fue expandiendo por toda Europa. El Renacimiento estuvo marcado por un resurgimiento de intereses en la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia clásica que fue de la antigua Grecia y de la romana. La Reforma Protestante del siglo XVI. Este fue un movimiento religioso liderado por figuras como Martín Lutero o Juan Calvino y otros que desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica Romana y condujeron a la división del cristianismo occidental. Tenemos también lo que son las exploraciones y descubrimientos del siglo XV al siglo XVII. Este fue un periodo de exploración marítima y expansión colonial que llevó al descubrimiento de nuevas tierras y rutas comerciales, así como los encuentros de diferentes culturas y civilizaciones en todo el mundo. El absolutismo y las monarquías nacionales, siglo XVI al siglo XVIII. El fortalecimiento del poder real en Europa, caracterizado por la consolidación de monarquías absolutas en países como Francia, España y Rusia, así como el desarrollo de monarquías constitucionales en Inglaterra y los países que conocemos como Países Bajos. Y bueno, tenemos uno de los periodos más importantes, que es la Ilustración, o también llamado el siglo de las luces, que fue entre el siglo XVII al siglo XVIII. Este fue un movimiento intercultural que promovió la razón, la ciencia, la tolerancia y el progreso como medios para mejorar la sociedad y libertad a la humanidad de la ignorancia y la suspensión. La Edad Moderna también presenció avances significativos en áreas como lo son la tecnología, la medicina, la agricultura y la industria, así como importantes cambios en las estructuras sociales y económicas. En conclusión, en conjunto, estos desarrollos sentaron las bases para la modernidad y la edad contemporánea. Y esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.